Sean bienvenidos a su trinchera para la defensa de la Madre Tierra, Zona Verde. Soy Juan Carlos Bartolota y desde la costanera porteña de la ciudad de Buenos Aires les invito a que nos acompañen durante esta media hora cargada de la mejor información ambiental. Recuerden que tenemos a su disposición nuestras redes sociales para que nos envíen sus comentarios. Estamos en Twitter como @ZonaVerdeTLSur, en Facebook como Zona Verde Telesur y nuestro correo electrónico es zonaverde@telesurtv.net. Ahora vamos de inmediato a las noticias más destacadas de la semana. El consorcio de organizaciones ecologistas Observatorio del Clima en Brasil denuncian que el gobierno del presidente Jair Bolsonaro ha destruido las políticas ambientales que se habían alcanzado durante los gobiernos de Lula da Silva y Dilma Rousseff. La reducción del presupuesto aprobado en el 2021 para el Ministerio de Medio Ambiente ha sido el de menor valor en 21 años, según un informe realizado por la red que reúne más de 56 organizaciones ambientalistas. O país assumir uma postura negacionista da importância da política ambiental. Não é só negar mudanças climáticas ou a importância do homem para as mudanças climáticas, é negar a própria política ambiental. El secretario ejecutivo del observatorio, Marcio Atrini, denuncia en el informe el aumento de un 9,5% en la deforestación de la Amazonía, el incremento en un 135% de las invasiones a reservas indígenas y el valor de las multas ambientales cayó en un 20%. Esto pone en evidencia los retrocesos en política ecológica y la destrucción ambiental en solo 2 años del gobierno de Jair Bolsonaro. Con estas acciones, el mandatario cumple con las promesas hechas durante su campaña electoral en 2018 de abolir el activismo ambiental y el Ministerio de Medio Ambiente. Este sábado fueron plantadas especies de árboles nativas en este parque ubicado a 2 horas de Río de Janeiro. La actividad se enmarca en la iniciativa que promueven varias organizaciones de Brasil para honrar a los más de 200.000 fallecidos que ha dejado la pandemia en el país y contribuir con el ambiente. Muchas de estas familias no tuvieron siquiera la oportunidad de enterrar a sus seres queridos. Fue un proceso muy doloroso. Además de la pérdida, el proceso de muerte sucedió de forma muy violenta. Foi feito de uma forma muito violenta. A árvore, ela significa, para mí ela simboliza. Para mí el árbol significa una cosa que dura mucho, para siempre. Para mí simboliza la eternidad. Sé que el nombre de ella está grabado aquí y voy a volver aquí otras veces. Veré este árbol crecer. Às vezes, eu vou ver essa árvore crescer. Los organizadores estiman que este parque albergará 6.800 nuevos árboles del proyecto Bosques de la Memoria, pero no todos tendrán placas con nombres de personas fallecidas ni ceremonias con familiares, con el fin de evitar aglomeraciones. Hacemos una pausa, pero antes te damos unos tips para disminuir la contaminación de las aguas por aceites comestibles. Tips para disminuir la contaminación de las aguas por aceites comestibles. Ten en cuenta que un buen aceite de cocina puede ser reutilizado hasta 2 o 3 veces. Asegúrate de filtrarlo bien antes de reusarlo. Si en tu país existen instituciones o empresas dedicadas a reciclar estos aceites, llévalo a esos lugares de recolección. Si vas a desechar el aceite, no lo hagas por los inodoros. Viértelos en envases de tapa enroscable y tíralos directamente en la basura. En el mundo existen antecedentes de daños ambientales originados por la actividad petrolera, derrames de buques petroleros, fugas de oleoductos, contaminación de ríos. Sin embargo, en las décadas recientes, uno de los más visibles y controversiales casos fue el protagonizado por afectados de la Amazonia ecuatoriana contra la multinacional Chevron. El día de hoy haremos un repaso por este conflicto que afectó al país sudamericano. Texas Petroleum Company, conocida como Texaco,
Es una empresa petrolera estadounidense con sede en Nueva York, que operó en la Amazonía ecuatoriana desde 1964 hasta 1990, año en que culmina sus operaciones. De acuerdo con los afectados del área, los pasivos ambientales dejados por la transnacional petrolera abarcan un área de 2 millones de hectáreas, contaminando suelos, aguas y afectando alrededor de 30.000 personas. Pero como presidente y como gobierno diremos al mundo la verdad y no permitiremos que con sus millones, su prepotencia y su deshonestidad esta transnacional intente eludir sus responsabilidades, engañar al mundo y desprestigiar un país pequeño, pero inmenso en dignidad y soberanía como es Ecuador. Hemos lanzado al mundo la campaña La mano sucia de Chevron, demostrando la contaminación, la destrucción ambiental que esta transnacional dejó en nuestra Amazonía. La importancia del desarrollo de este litigio es que fue una oportunidad de establecer precedentes entre las luchas de los pueblos del mundo, especialmente de las comunidades indígenas, y las grandes transnacionales que han explotado y contaminado grandes áreas naturales donde habitan estos pobladores. En 2001, Chevron se fusiona con Texaco y tras 9 años de pugna en un tribunal de Nueva York, la multinacional logra en 2002 que el caso sea trasladado a la justicia ecuatoriana. Sin embargo, el fallo de 2018 no favoreció a la empresa actualmente denominada Chevron Petroleum Company. Es una pena por eso, que tenemos tanto tiempo, 25 años, un cuarto de siglo buscando justicia. Pero también la alegría de que finalmente esa persistencia de los pueblos, esa unidad de los pueblos da sus frutos. Y aquí estamos. La sentencia en la Corte Constitucional del día de ayer no es únicamente una sentencia contra el Chevron, es contra el sistema de impunidad corporativa que rige en el planeta entero. Es contra el crimen corporativo global directamente. Es una sentencia que sienta un gran precedente en el mundo de que los pueblos indígenas, campesinos juntos, son capaces de lograr acceso a la justicia. Aunque la justicia ecuatoriana condenó a la petrolera estadounidense Chevron a pagar $9.511 millones por daños ambientales, la compañía se negó a cancelar lo adeudado, recurrió a la justicia internacional y solicitó la anulación del veredicto ecuatoriano, alegando ser víctima de fraude y corrupción. La Corte Permanente de Arbitraje de La Haya anuló una condena de $9.500 millones contra la petrolera. Sin embargo, los afectados no claudican en su lucha y solicitan al gobierno un mayor apoyo en la lucha por sus derechos. Le decimos al gobierno ecuatoriano, al señor procurador, ¿sí?, defiendan al Estado, la soberanía del Estado ecuatoriano, los derechos de los compañeros de la nación ecuatoriana, y no claudiquen tampoco, ni se arrodillen frente a esta empresa transnacional. Ante la anulación de la condena contra Chevron por daños ambientales en Ecuador, donde la transnacional no tiene activos, los demandantes han acudido sin éxito ante la justicia de otros países, donde la Chevron tiene bienes para intentar cobrar la indemnización. Sin embargo, no han logrado nada. El resultado de 26 años de explotación petrolera fueron 916 piscinas de tratamiento sin el debido aislamiento, unos 26.000 barriles de crudo derramados en la selva, 306 afectados de cáncer y unos 30.000 damnificados. Por ello, este suceso ha sido calificado como el mayor desastre ecológico de la historia. Es tiempo de repasar los comentarios que nos hicieron llegar a través de nuestras redes sociales digitales. Veamos qué nos escribieron. A través de Facebook, desde Barinas, Venezuela, nos escribe Francisca Camacho. Ella nos dice: este tipo de programas deben ser ley en todos los canales del planeta para ver si la población toma conciencia y la importancia de conservar y mantener la especie humana. Gracias por escribirnos, es muy reconfortante para todo el equipo de Zona Verde recibir sus saludos y comentarios. Es momento de una pausa, pero quédense con nosotros porque al regreso les contaremos sobre cómo el aceite de cocina usado y luego reciclado puede ser aprovechado para producir biocombustibles.
¿Sabías que solo en Colombia se consumen más de 170 millones de litros de aceite de cocina y se estima que cerca del 35% al quedar como residuo termina directamente en las aguas? Aceites, grasas y sus derivados constituyen fuentes de contaminación de las aguas al no ser tratadas adecuadamente para su descarte final. En el caso de los aceites de cocina, existen varias alternativas para evitar que contaminen las aguas al ser reciclados. Hacer jabones artesanales, producción de biodiesel, elaboración de velas son algunas de estas experiencias de protección ambiental que generan nuevos productos a partir de estos desechos. En la siguiente nota conozcamos un poco más al respecto. Los aceites y otras grasas en los cuerpos de agua pueden ocasionar graves daños a las especies que ahí habitan, al interferir con procesos como la respiración de peces y la fotosíntesis de la vegetación acuática. Como medida de protección, en 2018, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la República de Colombia promulgó la resolución número 0316, donde se establecen las disposiciones relacionadas con la gestión de los aceites de cocina usados. En los restaurantes, por ejemplo, hay restaurantes que generan más o menos unos 20 litros en la semana, y de acuerdo a todas las estadísticas que hay, los habitantes de Cali serían como 250.000 litros al mes de aceite que se disponen inadecuadamente. Aquí lo que hacemos es disponer el aceite usado de cocina en forma amigable con el medio ambiente, transformándolo en biodiesel y glicerina a través de un proceso de una reacción físico-química. El biodiesel generado es un combustible que sirve a vehículos automotores ecológicos y genera menos emisiones de gases contaminantes de efecto invernadero, como el dióxido de carbono, y con menor cantidad de sustancias perjudiciales para la salud como el hollín o benceno. Estas iniciativas permiten la mitigación del cambio climático y a la vez contribuyen a generar beneficios socioeconómicos, realizando una actividad con sustentabilidad ambiental. La conjugación de varias tecnologías es una de las herramientas que cada vez son más comunes en las iniciativas de protección del ambiente. La creatividad y la innovación van de la mano. Un ejemplo de esto se está desarrollando en la República Popular China, donde han avanzado en el cultivo de peces en conjunto con la generación de electricidad. Veamos. Los grandes espejos de agua que se generan en los estanques de cría de peces ya no son áreas de espacio vacío para los aldeanos de Guchuan, en la provincia de Jiangsu, un poblado al oeste de China, cuyos habitantes decidieron aprovechar estos amplios espacios para implementar un proyecto que combina la producción de energía y la piscicultura. Para ello han instalado paneles solares sobre un estanque de pesca. En promedio, el proyecto genera alrededor de 30.000 kilovatios de electricidad al día, lo suficiente para surtir a por lo menos 100 hogares durante un mes. Bajo los paneles solares, decenas de miles de peces sirven para alimentar a las familias, que tienen asignado más de 15 kilogramos de peces al año, lo que cubre buena parte de su demanda proteica. Bajo este esquema de uso múltiple de las áreas, no solo se aprovecha la producción simultánea de luz y alimentos, sino que se generan ingresos extras al vender al mercado el pescado sobrante. Adicional a esto, la empresa de energía fotovoltaica que alquila el estanque paga al pueblo su uso y el dinero se utiliza en la plantación de más árboles, la construcción de un estacionamiento y de carreteras, además de la reparación de farolas. Un ejemplo de cómo el uso de espacios de forma integral y complementaria incrementan la eficiencia de los procesos productivos y reducen los impactos ambientales. Pensando en la importancia de ampliar nuestra forma de percibir y vivir la naturaleza como un todo al que pertenecemos y entender cómo impacta la actividad humana en ella, te presentamos cada semana la definición de un término propio del lenguaje ambiental. Hoy nos referimos a los vocablos barlovento y sotavento. Barlovento y sotavento
Son términos marítimos, hacen referencia a lugares respecto a la dirección del viento, especialmente en islas, costas y embarcaciones. Hacia donde el viento se dirige se llama sotavento y desde donde sopla el viento se llama barlovento. En sus aguas cristalinas están ubicados uno de los arrecifes de coral más diversos y mejor conservados del Caribe. Fundado en 1972, el Parque Nacional Archipiélago de los Roques en Venezuela es un extenso atolón coralino con una belleza escénica única. Hoy los invitamos a conocer sus hipnóticas aguas. Este parque nacional se encuentra ubicado en Venezuela a 176 kilómetros al norte de la ciudad de Caracas. Abarca unas 50 islas y 292 cayos o islotes y es considerado el segundo parque marino más grande de América Latina. Su archipiélago posee el arrecife coralino más grande del Caribe. Podrás disfrutar de sus cristalinas aguas, sus blancas arenas y horizontes marinos. Para llegar a este destino, unas 4 aerolíneas prestan sus servicios desde el Aeropuerto Internacional de Maiquetía. Su forma de atolón protege el archipiélago de las corrientes fuertes. Internamente posee una laguna de aguas someras y fondos arenosos. Su clima es cálido y seco, por lo que podrás visitarlo en cualquier época del año. Pero si buscas un momento especial de la isla, el Festival de la Langosta en noviembre, cuando comienza la temporada de pesca, es la fecha ideal. Su isla principal, el Gran Roque, es la única con una población permanente de unos 1.200 habitantes y con una superficie de 1,7 kilómetros cuadrados. Es lugar de cómodos hoteles y posadas. Pescados y mariscos son la principal gastronomía para el deleite de sus habitantes. Las actividades que podrás realizar incluyen prácticas de kayak, velero, bote de remo y catamarán, windsurf, buceo o submarinismo sin tanques, pesca deportiva con caña, observación de aves, excursiones a pie y algunos lugares están dispuestos para acampar. Por su condición de parque nacional se establecen rígidos controles en las actividades humanas en este paraíso natural. Sus tierras son el hogar del murciélago pescador, que es el único mamífero terrestre autóctono, y de iguanas, lagartijas, arañas e insectos. Sus aguas poseen una gigantesca riqueza en biodiversidad, unas 280 especies de peces, 200 especies de crustáceos, 140 especies de moluscos, 61 especies de corales, 60 especies de esponjas, 45 especies de erizos y estrellas de mar. Allí además podrás observar delfines, ballenas, mantarrayas y tortugas, y es la parada de una gran cantidad de aves migratorias de América del Norte. Un destino en el Caribe cuyas arenas y aguas son un paraíso en el mar. Así ponemos punto final al programa de hoy. Recuerde que puede contactarnos a través de las redes sociales que aparecen en pantalla. No olvide que al aplicar las 3 R's, reciclar, reducir y reutilizar, usted puede hacer la diferencia en el cuidado del ambiente. Soy Juan Carlos Bartolota y ha sido un placer acompañarles desde este lugar, la costanera porteña de la ciudad de Buenos Aires, aquí en la República Argentina. Hasta la próxima.